revelado, el increíble momento en que mi hija encontró a su verdadera madre tras 8 años de espera. Valeria se detuvo un instante en su taller de costura, rodeada de telas de colores vibrantes que siempre habían sido su refugio. Sin embargo, hoy, el murmullo del mercado no lograba ahogar el latido insistente de su corazón. La llamada de la asistente social, mucho más que un eco distante, había estallado en su mente como un trueno ensordecedor: Sofía podría estar en peligro. Esa frase la había atravesado como un puñal en un día soleado. La idea de que su pequeña, la niña a la que había entregado para buscarle un futuro mejor, estuviera sufriendo, se arrastraba por su pecho como una sombra oscura. Se quedó ahí, con el hilo en su mano, buscando hacer una nueva prenda, pero sintiendo que cada puntada era un recordatorio de su culpa, un eco de su decisión irrevocable. La vida que había construido a su alrededor, repleta de amor y sacrificios, amenazaba con desmoronarse. Esa parte de su identidad, la madre que había renunciado a lo más sagrado por el bien de su hija, comenzó a tambalearse. ¿Cómo podía ella buscar a Sofía, quien ahora podría estar sufriendo el peso de una verdad no dicha, de la crueldad de los niños? La angustia comenzaba a apoderarse de ella, desdibujando el límite entre el amor que sentía y el miedo que la consumía. Aprender el dolor que había sentenciado a Sofía a vivir en una montaña de incomprensiones, la hacía querer regresar al momento en que había creído que su elección era la correcta. A veces, el sacrificio se sentía como una traición, un puñal que ella misma se había hundido al hacer lo que pensaba que era mejor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre crecía como una ola gigante amenazando con arrastrarla. Mientras su mente giraba en un torrente de pensamientos fragmentados, una pregunta persistía: ¿cómo debía revelarle a Sofía que ella era su madre biológica? El temor al rechazo, a la rabia que su hija pudiera sentir al enterarse de que había sido dejada, la mantenía despierta durante noches interminables. Su cuerpo, una jaula de emociones, vibraba entre la culpa y el anhelo de abrazar a Sofía nuevamente. La presión de esta revelación la mantenía al borde. Cada día era una batalla interna entre la esperanza y el miedo, entre la desesperación por proteger a su hija y el deseo de ser parte de su vida. En esos momentos de silencio, Valeria recordaba las historias de su abuelo sobre la importancia de la verdad. La verdad siempre encontrará su camino, repetía su abuela. Pero, ¿y si esa verdad era una herida más profunda de lo que podía imaginar? Aquella revelación coexistía con otra realidad: ella no era la única que había sufrido, y esa conexión con la madre adoptiva de Sofía era un hilo que la unía a un destino incierto. Un enigma pesado que amenazaba su paz. La culpabilidad y la esperanza se entrelazaban, construyendo un torbellino dentro de ella, mientras el reloj avanzaba y su tiempo para actuar se acortaba. Y así, en su taller de costura, rodeada de retazos y sueños que parecían tan frágiles como las palabras en su mente, Valeria se vio atrapada entre dos mundos que anhelaba, pero que nunca había imaginado tan dolorosos. La incertidumbre se palpaba en el aire. La historia de amor y sacrificio apenas comenzaba. En su lucha emocional, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era simplemente buscar a su hija, sino enfrentar el dolor del pasado y encontrar el camino hacia una esperanza renovada. La inquietante pregunta se cernía en su mente: ¿podría Valeria encontrar la fuerza suficiente para enfrentarse a la verdad, al mismo tiempo, salvar a Sofía? Valeria pasó horas en su taller. El aroma a tela y la luz tenue del sol que se colaba por la ventana eran su única compañía. Las telas brillaban en colores vivos, pero en su interior solo había un gris opaco. La revelación de que Sofía podría estar en peligro se volvía más pesada con cada pulso de su corazón, aplastándola con la misma fuerza que el peso de su propia madre en su infancia. Eran decisiones de vida o muerte, y Valeria sentía la presión ineludible de enfrentarse a sus propios fantasmas. Decidió que era hora de actuar. Pasó los dedos por su máquina de coser, un símbolo de su fortaleza y autonomía. Era el momento de crear algo nuevo, no solo en el telar, sino en su vida. Con un respiro profundo, sacó hojas en blanco y comenzó a escribir un plan. Sí, era imprudente, sí,
se arriesgaba a perder aún más. Pero al mirar el papel, se dio cuenta de que era el primer paso para controlar su narrativa. Cada palabra escrita le traía un destello de claridad. Intentaría contactar a la madre adoptiva de Sofía, a quien no conocía más allá de los informes que había recibido. Tenía que entender su situación y aprender cómo su hija se había adaptado a su nueva vida. Formaría una conexión, incluso si eso significaba abrir antiguos recuerdos de dolor. En ese diálogo, había una oportunidad, la posibilidad de compartir su verdad sin que se sintiera como una traición. Pero la duda volvía, astuta y sigilosa. ¿Qué tal si la madre adoptiva la rechazaba? ¿Y si Sofía le daba la espalda al saber que ella había estado tan cerca y tan lejos a la vez? Esa perspectiva atrapó a Valeria en una espiral de miedo, una cadena que amenazaba con amordazar su valentía. Sin embargo, en su interior, la voz de su abuelo resonaba con fuerza. La verdad siempre encuentra su camino. Abrir ese camino era su deber, incluso si esta orilla estaba llena de rocas cortantes. Valeria tomó medidas concretas. Hizo una lista de preguntas sobre Sofía, deseosa de descubrir la niña que había crecido sin ella. Le gustaba el arte, esa era la alegría que quería recuperar, enmarcar con tinta y color. ¿Qué afición compartían? Hacer una lista era un ritual liberador, un acto casi sagrado que la empoderaba mientras tejía un nuevo hilo en su vida. A medida que se preparaba, el sonido de la puerta de entrada interrumpió sus pensamientos. La asistente social aparecía ante ella, con una expresión de seriedad que Valeria instantáneamente reconoció. El momento de la reunión había llegado con una verdad inminente, el diálogo sobre Sofía, y esa luz tenue de esperanza se desvanecía rápidamente para dar paso a circunstancias que podían ser devastadoras. Se tomó un momento para mirar hacia el fondo de su taller. Los retazos de tela que antes simbolizaban su alegría ahora eran testigos mudos de su angustia. Tal vez era la oportunidad de enfrentar sus propios demonios. Quería ser la madre que había soñado ser, pero el camino era incierto y lleno de riesgos. La decisión de encontrarse con la madre adoptiva de su hija se formalizaría pronto, pero Valeria sabía que esa acción también podía traer consigo la verdad de su sacrificio. ¿Sería capaz de manejar el dolor de una vida entrelazada con secretos y revelaciones? La respiración se aceleró, era un momento crucial en su búsqueda de autocompasión y perdón, pero también un desafío titánico que pondría a prueba los cimientos de su ser. A medida que la asistente social comenzaba a hablar, Valeria sintió que el tiempo se había detenido, su corazón palpitaba en anticipación. Un nuevo giro en su vida estaba por desvelarse, y ella estaba lista para escuchar, a pesar del miedo que la invadía. Tal vez, si todo salía bien, podría enfrentarse no solo a su pasado, sino a un futuro lleno de nuevas posibilidades. El eco de su propia voz resonó en su cabeza, el momento de la verdad había llegado. El intercambio con la asistente social comenzó a tomar forma, y cada palabra era una aguja que penetraba la piel de Valeria, desnudando sus temores más profundos. La mujer, con un tono profesional, comenzó a explicar la situación actual de Sofía. La adaptación ha sido desafiante, dijo, intercalando datos con una empatía calculada que casi servía como consuelo. Valeria se aferró a esas palabras mientras el universo parecía encogerse alrededor de ella. Podía sentir los retazos de su coraje desgarrándose. Mientras hablaban, recordó su infancia. Las historias de otros que le contaban sobre un amor incondicional. La idea de ser capaz de dar ese amor a Sofía la llenó de energía, pero también de angustia. Ahí estaba, frente a la oportunidad que siempre había deseado, pero en lugar de sentirse valiente, el miedo predominaba en su pecho. Ella conocía demasiado bien lo que era perder, y el eco del dolor de la pérdida resonaba en cada fragmento de su existencia. La asistente social continuó, Sofía ha mostrado un gran interés en el arte. Ha sido su forma de expresar emociones difíciles. ¿Cómo te sientes al respecto? La pregunta la deslumbró. Su mente se llenó de recuerdos de tardes con pinceles y acuarelas mientras Sofía daba sus primeros pasos hacia la creatividad. Fue ahí, en esa conexión artística, donde Valeria empezó a descubrir que su valor no solo residía en su pasado, sino también en lo que podía ofrecer a su hija en el presente. Fue el momento en que se dio cuenta de que no solo necesitaba conectar con Sofía, sino también demostrarle que el arte podía ser la clave para abrir su corazón. Hacer buenas elecciones no solo requería valentía, sino también autenticidad. Al sentir la chispa de una idea,
comenzó a visualizar un proyecto de arte que podrían hacer juntas, una forma de construir puentes de comunicación. ¿Y qué tal si lo intentamos?, se aventuró a decir. Tal vez podríamos organizar una pequeña actividad artística que permita a Sofía y a mí encontrar un hilo común. La asistente social alzó una ceja, sorprendida por la iniciativa, pero la expresión de su rostro cambió hacia una mirada de aprobación. Valeria se sintió más fuerte con esa decisión, un pequeño paso en la dirección hacia su hija. Pero la compuerta de la ansiedad no se había cerrado del todo. La preocupación aún atormentaba su mente. ¿Y si Sofía no quiere conocerme? Esa pregunta la acuciaba. Ese susurro seguía siendo un ladrón de su determinación. Sin embargo, la idea del proyecto parecía contraatacar sus dudas, sugiriendo que podía haber un futuro en el que el redescubrimiento mutuo fuera posible. Cada trazo en el papel se convertiría en la forma de conectarse, aún en medio de la incertidumbre. A medida que la conversación avanzaba, Valeria sentía que cada emoción se entrelazaba con su coraje. La asistente social no solo era un vínculo con Sofía, sino también un espejo que reflejaba su deseo de ser más que un espectador pasivo en la vida de su hija. Y en ese momento de revelación, comenzó a comprender que su viaje no se trataba solo de rescatar a Sofía de un posible peligro, sino de recuperar su propia esencia de madre. Sin embargo, el logro de este reto no era el final, sino más bien el inicio de una travesía hacia lo desconocido. Mientras la asistente social terminaba la reunión, el nivel de ansiedad de Valeria se había transformado en una mezcla de inquietud y esperanza. El camino por delante ya no parecía un callejón sin salida, sino un sendero que podría llevar a una renovada conexión. Finalmente, la asistente social le entregó un contacto, el número de la madre adoptiva de Sofía. Creo que este es un buen punto de partida, dijo, mientras Valeria lo guardaba con un temblor en las manos. Aquel pequeño pedazo de papel era tanto una promesa como un desafío, encapsulando su próximo paso en esta búsqueda personal que apenas comenzaba. En su interior, una nueva voz se alzó, clara y decidida: es hora de dar el siguiente paso. La opción era clara, y lo que pensaba que era un viaje hacia la redención pronto se convertiría en un enfrentamiento con sus propios monstruos. Sin embargo, algo en su pecho se apresuró al darse cuenta de que cada respuesta traería consigo más preguntas. ¿Estaría lista para los secretos ocultos que podrían emergir en el camino? Al mirar el número, Valeria sintió que el tiempo no se detendría, la decisión estaba al borde de convertirse en realidad. En su cabeza, una frase se repetía: la verdad siempre encuentra su camino. La inquietud de Valeria se transformó en un vacío abrumador al salir del centro de servicios. El número de contacto ardía en su mano, una hoja de papel que simbolizaba la puerta que se abría ante ella y al mismo tiempo un abismo de posibilidades. Caminó por las calles en un trance, cada paso resonando como un eco de su ansiedad. Su mente giraba en torno a la única idea que estaba comenzando a tomar forma: contactar a la madre adoptiva de Sofía. La decisión de llamar la había llenado de una mezcla espesa de emoción y terror. ¿Qué diría? ¿Y si era recibida con hostilidad? Sin embargo, la necesidad de conectar con Sofía era más fuerte que el temor al rechazo. Esa voz interior que había despertado en su reunión con la asistente social le otorgaba un nuevo sentido de propósito. Se dio cuenta de que este viaje no solo se trataba de conocer a su hija, sino de reconciliarse con su propia identidad como madre. Esa noche, frente a su espejo, Valeria se estudió detenidamente. ¿Quién era ella realmente? La mujer que se reflejaba era más que el eco de su pasado, era la suma de sus experiencias, sus fracasos y sus anhelos. Tenía que dejar atrás el viejo chip de la culpa, que le decía que no era suficiente. La valentía empezaba a asomar en cada rincón de su ser, y sabía que debía actuar. Volvió a su pequeño estudio, donde una vez había creado sin pensar en los golpes que le había dado la vida. En un impulso, se rodeó de sus herramientas de arte, dejando que la creatividad la envolviera. Como un ritual, comenzó a pintar, buscando los colores que encapsulaban sus emociones desbordadas: el azul profundo de la tristeza, el amarillo vibrante de la esperanza y un toque de rojo pasional que pintaba su deseo de reconexión. A cada trazo, sentía que podía despejar la bruma de sus miedos. Con la luz del alba filtrándose por su ventana, Valeria tomó la decisión. Sería cálida pero firme, lo suficientemente resolutiva como para manifestar su deseo de conocer a Sofía, pero también abierta a la situación. Respiró hondo y marcó el número. El sonido del tono en su oído se convirtió en una pausa cargada de significado.
Una voz al otro lado finalmente contestó. Hola, ¿quién habla? La claridad en la voz era un baluarte. Valeria se sintió pequeña ante esa fuerza. Sin embargo, no había vuelta atrás. Se presentó y explicó su intención, dejando que sus palabras fluyeran, envolviendo su mensaje en sinceridad. Las respuestas que recibió no fueron las que esperaba. La madre adoptiva parecía cauta, pero intrigada. Hablaron sobre Sofía, sus pasiones, sus miedos y cómo había enfrentado tantos cambios en su joven vida. Cada palabra resonó en el corazón de Valeria, un recordatorio de que su hija era una luchadora, tal como ella. Fue un momento revelador. Aquí estaban, dos mujeres ligadas por un hilo invisible que ahora empezaba a tejer una nueva historia. Cuando colgaron, Valeria se sintió exhausta, pero también liberada. Había dado el primer paso no solo hacia Sofía, sino hacia una versión de ella misma que llevaba tiempo oculta. Sin embargo, la conversación también despertó nuevas preguntas en su mente. ¿Realmente podría ganarse la confianza de Sofía? ¿Tendría el coraje para enfrentar lo que su hija había vivido en su ausencia? Mientras se sentaba a reflexionar sobre lo que había logrado, el eco de una pregunta aún no respondida persistía. ¿Estaría lista para descubrir la verdad sobre el desgarro que había separado a madre e hija? Estaba claro que el camino hacia el perdón y la conexión genuina estaba sembrado de espinas y secretos. Las respuestas se volvían más complicadas y el viaje más necesario. Valeria miró por la ventana, donde un nuevo día empezaba a despuntar. La esperanza brillaba como un rayo de sol que atraviesa la neblina. Pero ya no era solo la esperanza de un reencuentro, sino también la determinación de convertirse en la madre que Sofía necesitaba. Sin embargo, aún había un abismo que cruzar. Con el número de contacto tan reciente en la mente, supo que cada paso hacia adelante conllevaría respuestas y revelaciones que no estaba segura de si estaba preparada para afrontar. Su viaje apenas comenzaba, y la intriga por lo que descubriría la mantenía al borde de una transformación. Sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Qué secretos aguardaban en la próxima conversación? Valeria se despertó sobresaltada a la mañana siguiente, su mente aún girando en torno a la conversación que había tenido. Aquella voz, el eco de una madre adoptiva, resonaba como un tambor en su mente. Se preguntaba si había logrado transmitir la profundidad de su deseo de conectar con Sofía o si había dicho demasiado y arruinado cualquier posibilidad de acercamiento. Cada posible escenario jugaba en su mente con un trasfondo de ansiedad, pero una determinación nueva comenzaba a afianzarse en su pecho. El café le ayudó a aclarar las ideas. Mientras el aroma llenaba su pequeño estudio, decidió que no podía esperar más. La hora de accionar se había llegado. Al fin y al cabo, los tiempos de espera solo aumentarían sus dudas. Se sentó en su mesa de trabajo, decorada con cuadros inacabados y las memorias de un pasado de lucha, y alzó un pincel hacia el lienzo. Hoy el color que eligió fue un verde vibrante, símbolo de la renovación y el crecimiento. Cada trazo era una proclamación de su compromiso, esta vez no había vuelta atrás. Durante horas, se perdió en su arte, el muro entre sus pensamientos y el mundo exterior comenzó a desdibujarse. A medida que los colores se entrelazaban con las emociones, se dio cuenta de que cada pincelada también representaba una parte de sí misma que intentaba sanar. Quería ser más que la sombra de una madre que había abandonado a su hija. Quería ser la figura que Sofía merecía, una madre presente y comprometida en cada paso del camino. Terminado el cuadro, Valeria se sentó exhausta, pero en paz. La imagen frente a ella era una mezcla de caos y armonía, justo como su vida. Pero aún tenía un vacío que llenar, y no sería hasta que hablara nuevamente con la madre de Sofía que pudiera empezar a trazar el próximo paso. Con ansiedad pero sin vacilaciones, envió un mensaje de texto a la madre adoptiva, preguntando si podía reunirse. La respuesta llegó como un rayo: claro, podemos encontrarnos. Dime cuándo. La rapidez de la respuesta la sorprendió y la llenó de nuevas preguntas. ¿Estaba dispuesta a abrir el diálogo? ¿Qué expectativas tendría? Los días se convirtieron en una odisea de preparativos mentales y emocionales. Valeria pasó horas ensayando qué decir, visualizando cada posible escenario de su encuentro. Decidió que lo más importante sería la honestidad. Quería que Sofía supiera que sus intenciones eran sinceras y que estaba dispuesta a enfrentar cualquier dolor del pasado. Finalmente, llegó el día. Se miró al espejo, buscando la mujer que había decidido ser.
con cada respiración, absorbía la fortaleza que había cultivado en su interior. Caminó hacia la cafetería donde se habían citado, sintiendo la mezcla de nervios y esperanza brotar como un volcán a punto de erupcionar. Cuando su mirada cruzó la puerta de entrada, la vio a ella, Sofía, con su característica sonrisa que paralizaba el tiempo. Justo en ese instante, Valeria comprendió que no solo se trataba de conocer a su hija, sino de redescubrirse a sí misma. La conversación comenzó con una ligera titubeo, pero ambos sabían que cada palabra sería un paso más hacia la verdad. Valeria exploró cada pequeño momento, cada expresión de Sofía, buscando una conexión que se había perdido pero que anhelaba reencontrar. Había llegado el momento de enfrentar no solo los muros que se interponían entre ellas, sino también los que habrían de caer dentro de sí misma. A medida que avanzaba la conversación, la distancia comenzó a diluirse, pero todavía latía esa pregunta en el aire, llena de desafíos. ¿Podría la vulnerabilidad de Valeria ofrecer a Sofía la puerta que necesitaba para abrir su corazón? La tensión palpable se convirtió en un lazo entre dos almas buscando la redención y el reencuentro. Con el tiempo corriendo con rapidez, Valeria sintió que una revelación crítica estaba a punto de surgir. Un comentario inesperado de Sofía podría ser el cálculo final que afectara la dirección de su relación. Estaría preparada para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Se llenó de valor y supo que, independientemente del resultado, seguir adelante sería lo único que realmente importaba. La respuesta estaba cerca y su transformación apenas comenzaba. ¿Qué secretos revelaría esa conversación decisiva? El aire tenso en la cafetería parecía casi palpable mientras Valeria se sentaba frente a Sofía. Las palabras parecían un hilo delgado, atado entre ambas, vibrando con emociones que trascendían los años de distancia. Valeria, profundamente consciente de cada gesto de su hija, sintió que la conversación era un campo minado, cada palabra podría ser un detonador o un refugio. La primera pregunta de Sofía, abrupta e inocente, rompió el silencio incómodo. ¿Por qué decidiste contactarme ahora? La simple pregunta fue un golpe directo a su pecho, desnudando todas las inseguridades que había estado tratando de ocultar. En ese instante, Valeria recordó la frágil cadena de decisiones que la había llevado a ese momento, desde el dolor de su separación hasta la búsqueda de su identidad como madre. Necesitaba ser auténtica. Tomando aire, expuso su historia. Fue un acto liberador y aterrador al mismo tiempo. La manera en que su voz resonaba parecía un eco del amor que había sentido por Sofía, un amor que había estado encerrado dentro de las paredes de su propia angustia por tanto tiempo. Había tantos matices que deseaba compartir, pero temía que las palabras se quedarían cortas. Así que se centró en su deseo más profundo, reconectar. Mientras hablaba, Valeria comenzó a observar más allá de las reacciones inmediatas de Sofía. Notó la inquietud en su mirada, el leve temblor de sus labios que intentaban contener la mezcla de emociones. ¿Le estaba llegando su sinceridad o seguía atrapada en el dolor del abandono? Valeria se dio cuenta de que, aunque la ronda inicial de preguntas podría parecer una batalla, había una guerra interna aún más importante, la transformación de su propia identidad. La conversación se tornó más profunda, Sofía reveló algunos de sus propios miedos e inseguridades. Sintiendo un eco de su propia lucha, Valeria se encontró con la revelación de que el viaje de ambas había sido paralelo, aunque sin un camino visible que las uniera. Fue en ese momento que Valeria decidió arriesgarse. Sofía, lo que más deseo es poder construir una relación contigo. Estoy dispuesta a trabajar por ello. Las palabras salieron con la fuerza de un torrente, llenando la sala con la sinceridad que emanaba de su ser. Miró a Sofía a los ojos, intentando transmitir la profundidad de su deseo. Pero mientras lo hacía, un temor se posó en su mente. ¿Realmente podía ofrecer lo que Sofía necesitaba, dado el caos de su propia vida? La respuesta de Sofía, aunque repleta de confusión, finalmente llegó cargada de revelaciones. No sé si puedo confiar en ti, dijo, su voz temblorosa, pero Valeria pudo ver el destello de esperanza entre aquellas palabras. Era un reconocimiento del dolor, una oportunidad en medio de la tormenta. Valeria reflexionó sobre esta declaración. ¿Podía trabajar y luchar por la confianza de su hija? Era un dilema esencial que desafiaba su determinación. Una parte de ella quería retroceder, pensar que sería más fácil continuar con su vida sin arriesgarse a más dolor. Sin embargo, la otra parte la empujaba hacia adelante, a enfrentar los miedos que había ocultado incluso de sí misma.
Mientras la conversación continuaba, comprendió que esta era una prueba no solo de su relación con Sofía, sino una prueba personal de su propio crecimiento. Seguía teniendo que enfrentar sus propios fantasmas, el reflejo de su pasado. Cada respuesta y cada reacción eran una lección sobre lo que debía superar para llegar a ser la madre que deseaba ser. El café empezaba a enfriarse, pero el calor de la conexión que intentaban forjar llenaba el espacio. Y cuando el reloj marcó la hora, Valeria se sintió diferente. Había un impulso de determinación que reemplazó a la ansiedad. Pero, incluso mientras se despedían, un razonamiento inquietante creció en su mente. ¿Era suficiente un solo encuentro para sanar heridas tan profundas? La inseguridad la asaltó, llevándola a preguntarse si realmente podría mantener la promesa que había hecho no solo a Sofía, sino a ella misma. El camino por recorrer continuaba lleno de desafíos, y Valeria se dio cuenta de que cada paso adelante podría ser más difícil del que había imaginado. Pero estaba decidida a intentarlo, al menos una vez más. Sin embargo, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿estaría lista Sofía para dar ese paso también? ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba por venir? La respuesta aún estaba lejos, pero la necesidad de descubrirlo se volvió abrumadora. La mañana siguiente, el sol entró por la ventana de Valeria de manera agresiva, como si intentara forzarla a despertar de un sueño del que sentía que aún no estaba lista para salir. Se sentó en la cama, sumida en una vorágine de pensamientos. La conversación del día anterior resonaba en su mente, cada palabra un recordatorio de los caminos que podía tomar, de las decisiones que aún la mantenían en suspensión. Pese a que había dado un paso hacia adelante, la sensación de vacío en su interior persistía. Profundamente introspectiva, Valeria comprendió que la reconstrucción de su relación con Sofía no podía depender solo de un encuentro. Se sintió abrumada por la necesidad de un cambio más profundo en su propia vida, como si cada fragmento de su ser estuviera atado a su capacidad de ser vulnerable. Mientras se duchaba, la temperatura del agua la golpeaba cálidamente, pero su mente seguía fría y distante. Hacía tiempo que no se planteaba preguntas fundamentales que la hicieran reflexionar sobre quién era en realidad. ¿Qué tengo para ofrecer?, pensó, y la respuesta se hacía clara: más que sus disculpas, debía mostrar su deseo genuino de cambiar, de crecer. No solo como madre, sino como persona. Valeria se vistió y se dirigió a su estudio, un lugar de creatividad que había sido desplazado por el caos emocional de los últimos años. Las paredes, llenas de pinturas y fotografías, parecían invitarla a redescubrir su esencia. Decidió que era momento de enfrentarse a sus propios miedos. Comenzó a escribir un plan, una carta que no sabía si alguna vez enviaría a Sofía, pero que encapsularía sus intenciones. «Hoy voy a comenzar a trabajar en mí», escribió. Listaba sus inseguridades, sus errores y cualquier aspecto de su vida que había evitado. Se dio cuenta de que, al reflexionar sobre su pasado, podía empezar a abrirse a la posibilidad de un futuro diferente. Estaba lista para confrontar sus tropiezos, no para justificarlos, sino para aprender de ellos. Al finalizar la carta, sintió una ligadura de liberación. Había elegido la autenticidad sobre el miedo, y eso era una victoria por sí misma. De repente, una idea iluminó su mente como un rayo de luz en la oscuridad: si quería que Sofía aprendiera a confiar en ella, debía ser honesta sobre su propio proceso de cambio. Se le ocurrió la idea de invitar a Sofía a compartir actividades juntas, no solo para ser madres e hijas, sino para ser dos mujeres que estaban en busca de un nuevo comienzo. Podían buscar un taller de arte, clases de yoga o incluso algún deporte que ambas disfrutaran. Mientras su corazón palpitaba con expectativa, se dio cuenta de que este viaje no solo era hacia reconectar con Sofía, sino hacia su propia autosuficiencia. La idea de la transformación personal como un camino hacia la confianza mutua comenzó a afianzarse. Sin embargo, la inquietud seguía acechando. ¿Y si Sofía no aceptaba la invitación? ¿Y si el intento se percibía como una imposición? Aún así, la posibilidad de construir una nueva relación era un motor que Valeria solventó con su deseo de superar el estancamiento en el que se encontraba. Con cada borrón de su planificación, una renovada determinación crecía en ella. Era el momento de actuar. Tenía que dar ese paso, no solo por Sofía, sino por ella misma. Así, en un impulso arriesgado, decidió enviar un mensaje a su hija, un puente entre el pasado y su futuro. Mientras su dedo se movía sobre la pantalla del teléfono, sintió una mezcla de esperanza y temor.
Sin embargo, la necesidad de este desafío era más fuerte que el miedo. Hizo clic en enviar. Al observar el mensaje desaparecer en la virtualidad, supo que el primero de muchos pasos hacia su transformación había sido dado. Pero al instante, algo inquietante la recorrió. ¿Las palabras que había logrado compartir en la carta serían suficientes para abrir la puerta a su hija? La espera comenzaba. La respuesta de Sofía podría ser el catalizador de un cambio monumental o un regreso al silencio. La incertidumbre era palpable, y Valeria se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria no pudo evitar revisar su teléfono cada pocos minutos. La espera se tornó en un torbellino de emociones, ansiedad, esperanza, y en ocasiones, una duda desgarradora. La confianza que había empezado a construir en su interior se deslizaba entre sus dedos como agua. Fue entonces cuando decidió que no podía dejar que la vacilación la dominara. Era hora de hacer algo activo. Sin pensarlo dos veces, se puso un abrigo y salió de su casa. Necesitaba un lugar donde las ideas fluyeran con libertad y la calma la abrazara. El parque cercano, habitualmente bullicioso, la recibió con una tranquilidad que contrastaba con su mente agitada. Se sentó en un banco, inhalando el aire fresco que rozaba su piel. Aprovechó para tomar un cuaderno y bolígrafo, decidida a plasmar su estrategia. Comenzó a escribir sobre las actividades en las que le gustaría participar con Sofía. Pero mientras lo hacía, se dio cuenta de que sus pensamientos se dirigían hacia ella misma. ¿Cuáles eran sus verdaderas pasiones? ¿Qué la hacía vibrar? Hacía tiempo que había estado tan enfocada en las necesidades de su hija, que olvidar sus propios sueños la había dejado vacía. Sus dedos se movieron rápidamente al anotar lo que realmente significaba la creatividad para ella, la pintura, escribir, la conexión que sentía con la belleza en su alrededor. Era tiempo de reavivar esas llamas moribundas. Al caer la tarde, regresó a casa con un nuevo enfoque. En lugar de ansiedad, ahora había emoción en el aire. Volvió a su estudio, el refugio donde su esencia una vez floreció. Comenzó a pintar con furia, cada trazo una representación de lo que sentía, el anhelo de proximidad, el deseo de ser vista y aceptada, y sobre todo, la búsqueda de sí misma. Su paleta era un reflejo de su alma, cada color un símbolo de las emociones que anidaban en su interior. Mientras se sumía en la pintura, Valeria recordó una clase de arte que había tomado años atrás. La comunidad que se formó allí había sido un refugio, y sintió que tal vez ese era el primer paso para reconectar con Sofía, no solo ellas dos, sino con un grupo que podía ofrecerles apoyo y un sentido de pertenencia. Poco a poco, la idea comenzó a tomar forma. Podrían acudir a un taller juntas, donde no solo se trabajarían las habilidades artísticas, sino también el entendimiento mutuo. Al finalizar esa sesión de pintura, un brote de confianza la invadió. Había comenzado a trabajar en su propia reconstrucción y decidió que no podía esperar a que Sofía respondiera, debía tomar la iniciativa. Preparó un interés genuino en un taller de cerámica que se realizaba en su ciudad, sintiendo que esta actividad podría abrir un nuevo canal de comunicación entre ellas. Era una forma de crear, casi literalmente, algo juntas, un símbolo de su intento de forjar una nueva relación. La noche se acercaba y mientras cenaba, su mente volvía constantemente a Sofía. Recordaba las risas que compartían, los momentos de complicidad, su deseo por retornar a esos días la llenaba de determinación. Sin embargo, el miedo a que su invitación fuera rechazada aún pesaba en su pecho. Aún así, abrazó esa incomodidad y analizó lo que realmente temía. No solo la respuesta negativa de su hija, sino la confrontación consigo misma si no intentaba cambiar. Fue entonces cuando su celular sonó. Un mensaje de Sofía había llegado. Su corazón latía con fuerza mientras le daba un vistazo, y al leer las palabras, quedó paralizada. ¿Quieres hablar? Necesito que me cuentes. La incertidumbre se desvaneció un instante, reemplazada por una convicción clara de que el camino hacia adelante estaba justo enfrente de ella. Con cada latido de su corazón, se dio cuenta de que, a pesar de los errores cometidos, había dado un paso crucial hacia su propia reinvención. Era hora de confrontar no solo los miedos de su relación con Sofía, sino también los escombros de su pasado. Valeria supo que, después de tanto tiempo, el momento de la verdad se aproximaba y no podía permitirse dudar más. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Valeria respiró hondo al leer el mensaje. La línea entre el anhelo y el miedo se desvanecía,
y aunque la duda permanecía, una chispa de coraje emergía en su pecho. Sabía que había llegado el momento de no solo hablar con Sofía, sino también de desnudarse emocionalmente, de abrirse con una sinceridad que hacía mucho no experimentaba. Pero había un peso en cada palabra que se le ocurría. ¿Cómo comenzar? ¿Por dónde empezar a desterrar los fantasmas que habían marcado su relación? Se sentó en la mesa con su cuaderno. La hoja en blanco, esa mañana, le recordó los nuevos comienzos que había buscado en la pintura. Aquello que parecía intimidante estaba, en realidad, lleno de posibilidades. Sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir. Querida Sofía, empezó, y las palabras fluyeron con una intensidad palpable, como si cada frase le liberara una carga emocional. Plasmó sus inquietudes, su deseo de reencontrarse, pero también su dolor por todo lo perdido. Estoy aquí, buscando una nueva forma de ser tu madre. Quiero que me conozcas, agregó en su carta, consciente de que cada guiño hacia la vulnerabilidad podía ser el principio de reconstrucción. A medida que sus palabras tomaban forma, un rayo de esperanza iluminaba su oscuridad. Después de cerrar el cuaderno, decidió que el taller de cerámica podría ser una mejor oportunidad para hablar en un ambiente relajado, donde el arte pudiera facilitar el entendimiento. La imagen de ellas dos modelando arcilla se convirtió en un símbolo de su intención de crear algo nuevo. Esa noche se sentó en su estudio, rodeada de pinceles y tubos de pintura. La energía del espacio parecía vibrar, fluyendo en perfecta sintonía con su renovada determinación. Su mente oscilaba entre lo que había aprendido sobre la relación madre-hija y la necesidad imperiosa de asumir también la responsabilidad de su propio crecimiento personal. Su papel como madre era solo parte de una historia más grande, una que ahora debía protagonizar como mujer creativa. A la mañana siguiente, Valeria decidió dejar de lado el temor. Fue al taller de cerámica, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Las manos en la arcilla eran una metáfora tangible de lo que buscaba: moldear, dar forma, crear algo hermoso. Cuando entró, encontró a gente entusiasta y cálida, y aunque podía haber una inminente sensación de inseguridad, pronto se dio cuenta de que este lugar podía brindar ese sentido de comunidad que tanto había anhelado. La conexión que empezó a forjar con los otros asistentes también fue un recordatorio de su propia creatividad. Mientras moldeaba el barro, las conversaciones fluyeron. Compartió ideas sobre el proceso creativo y sus aspiraciones. Era un intercambio genuino, lejos del juicio, donde cada uno podía ser expuesto sin guardarse nada. Se sintió viva. En medio de ese nuevo ambiente, pensó en cómo podría presentar la idea a Sofía, en cómo un espacio así podía convertirse en algo que las uniera. Pero entonces, se desbordó un nuevo tipo de miedo. Si no funcionaba, si Sofía no estaba lista para abrirse, ¿cuánto tiempo necesitaría Valeria para recuperarse de otra decepción? Mientras reflexionaba sobre esto, recibió otra notificación en su teléfono. Un mensaje de Sofía que decía: ¿te gustaría ver las cerámicas que hice en clase? Valeria sintió el viento cambiar, un atisbo de conexión entre ambas. Pero el camino hacia su propia sanación y la de su hija parecía aún más complicado de lo que había imaginado. Cada paso era un desafío, pero en ella crecía la certeza de que no había vuelta atrás. La decisión ahora era clara. Tenía que mostrarle a Sofía que allí había un espacio para ambas, un lugar donde el arte podría convertirse en el puente que las uniera. Valeria se miró al espejo, y vio no solo a la madre preocupada, sino a una mujer decidida a abrir la puerta a su propia verdad. Sería un camino complicado, lleno de obstáculos, pero tenía que intentarlo. Y justo cuando comenzó a sentir que la realidad estaba tomando una forma más clara, su teléfono sonó nuevamente. La voz de Sofía, quizás más firme en ese mensaje, decía: quiero que vengas conmigo a la próxima clase de cerámica. Valeria sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Podría realmente estar a punto de reescribir su historia? El día de la clase de cerámica llegó y Valeria sintió una mezcla de emociones. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, llenando el aire con una anticipación electrizante. Mirarse al espejo esa mañana había sido un ritual, era la mujer que había estado reconectando con su esencia, recuperando no solo el deseo de ser madre, sino también el compromiso de crecer. Había escuchado a Sofía, y cada palabra compartida le había recordado lo que habían perdido y lo que aún podrían construir. Al llegar al taller, Valeria sintió una calidez en su pecho.
El ambiente estaba lleno de risas y el sonido familiar de las manos moldeando el barro podía oírse en cada rincón. Sofía ya estaba allí, con un pequeño trozo de arcilla entre sus dedos, y la vista de su hija la hizo sentirse más fuerte. Fue un momento sencillo, pero poderoso. Juntas, en el mismo espacio, Valeria comprendió que lo que había comenzado como un encuentro cargado de incertidumbre podía convertirse en una experiencia de verdadero renacimiento. El profesor les dio instrucciones y, tras un primer intento titubeante, las manos de Valeria empezaron a fluir con la arcilla. La conexión con Sofía se volvió palpable, no solo a través de las palabras, sino mediante el arte que creaban juntas. Modelar la arcilla era un acto de comunicación implícita, cada giro y forma que tomaban expresaban su deseo de moldear no solo la tierra, sino también su relación. Así, cada pieza se convertía en un símbolo de lo que podían llegar a ser. Mientras ellas trabajaban, Valeria sintió que se alejaba la sombra del rechazo y el dolor del pasado. El proceso de creación les permitía abrirse la una a la otra, compartiendo momentos de risa y dudas, así como anhelos y temores. La timidez inicial se disipó y, por primera vez, la conversación fluyó sin esfuerzo. Valeria compartía historias sobre su propio amor por el arte, mientras Sofía revelaba sus sueños en la escuela y su deseo de explorar más profundamente el mundo del arte. La confianza comenzaba a brotar como las flores que emergen tras un invierno largo. La pieza de cerámica que cada una estaba creando se volvió no solo un objeto, sino un testimonio tangible de su conexión. Por primera vez, Valeria vio el reflejo de su amor en los ojos de Sofía, y supo que ninguna de las palabras que había cambiado en el pasado podría igualar lo que estaban viviendo en ese instante. La vulnerabilidad que había sentido durante tanto tiempo, la inseguridad de no ser la madre que Sofía merecía parecía desvanecerse en el aire cálido de la clase. Cuando terminó la sesión, ambas sostuvieron sus obras con orgullo. La satisfacción era palpable, y el ambiente que las rodeaba parecía más amistoso que nunca. Sin embargo, en el fondo de su mente, Valeria sabía que este era solo un primer paso. Había conversaciones que aún debían tener lugar, verdades que necesitaban ser compartidas. Pero la diferencia era que ahora se sentía capaz, con una sólida confianza en sí misma y una determinación renovada. Al despedirse del taller, Sofía le dio un abrazo, un gesto que hizo que el corazón de Valeria estallara de emoción. Era un abrazo lleno de promesas, un símbolo de que la búsqueda de conexión se había iniciado. En su interior, Valeria comprendió que había dado un paso significativo hacia su propia transformación, pero también hacia la de su hija. Mientras caminaba de regreso a su hogar, la luz del sol iluminaba su camino, y poco a poco, las nubes de la incertidumbre comenzaron a disiparse. Valeria notó que ya no se sentía como una mujer en la sombra de sus errores, sino como alguien en camino hacia la redención. Su decisión de reconectar no solo había traído a Sofía más cerca, sino que también había iluminado su propio camino hacia el perdón, la aceptación y la autenticidad. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora había un sentido de pérdida y anhelo transformado en esperanza. Al llegar a casa, Valeria miró las cerámicas que habían creado juntas, y en ellas vio un futuro construido sobre amor y confianza. Era el inicio de una narrativa renovada, donde cada día ofrecía la oportunidad de crecer y construir no solo una relación madre-hija, sino también una conexión profunda basada en el respeto, la creatividad y el compromiso. Valeria se sintió lista para enfrentar lo que vendría, sabiendo que había dado pasos hacia adelante que la transformaron por completo. Era el momento de abrazar lo que significaba ser madre en su verdadero sentido, y su determinación de estar presente en la vida de Sofía era más fuerte que nunca. No esperó ni un segundo más para compartir su historia con quienes la rodeaban. La próxima vez que sintiera la necesidad interna de apoyarse, sabría que el viaje de volver a ser la madre que deseaba ser continuaría en cada acto de amor y valentía. La vida estaba llena de posibilidades, y ella iba a abrazarlas todas. Únete a esta travesía transformadora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este mensaje llegue a aquellos que necesitan escucharlo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a otros a encontrar su camino en la superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.